Bueno, muchas gracias por participarme nuevamente en Enfermedades Transmisibles 2. Es un gusto para mí volverlos a ver. Algunas caritas las reconozco muy bien, otras un poquito, pero sí me recuerdo. Ante todo, buenos días, ¿verdad? Vamos a ver, entiendo que en esta materia ahorita van por sistemas, generalmente la programan, la construyen de esa manera para que ustedes entiendan mucho mejor, ¿verdad? Entonces, como van a nivel de lo que es el sistema gastrointestinal, vamos a continuar, no sé, o a ver un tema que se refiere a nematodos, ¿verdad? Vamos a estudiar la estrongiloidiasis y enterobiasis. Como en todas mis clases, vamos a tener en primer lugar los objetivos que nos ubican a ambos, ¿verdad? La coordinación pretende que a través de esta clase, al finalizarla, ustedes, porque aquí dice el estudiante, sea capaz de identificar y describir los factores de patogenia y virulencia de los agentes que vamos a ver en este día. Esto ya está ganado, porque están ahí sentados, ¿verdad? Sin embargo, los vamos a recordar un poquito. Sí es cierto, que puedan describir al final de la clase la patogenia de la enfermedad intestinal, describir las principales manifestaciones clínicas intestinales, las complicaciones que se pueden producir en esta infecciones gastrointestinales o en estas infecciones intestinales, interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas de laboratorio y describir las principales características epidemiológicas de la enfermedad. Entonces, fácil, sencillo, porque la verdad es que tenemos ganado el prerequisito y es mucho más fácil entender ahora lo que resta en estas clases. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la estrongiloidiasis, o sea, de la patogenia, aunque el orden no es el que está en su programa. Sin embargo, recuerden que el orden de los sumandos no afecta el resultado o los productos, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con lo que es la estrongiloidiasis. La estrongiloidiasis generalmente, en la mayoría de los casos, es una enfermedad o es una infección intestinal. ¿Por qué digo en la mayoría de los casos? Porque pueden haber otros cuadros clínicos relacionados con los factores de patogenia que produce este verme, o sea, que produce este nemátodo. Recordando que en el caso de enterobios vermiculares, ¿quién es el agente causal? Perdón, de estrongiloidiasis, ¿quién es el agente causal? A ver, Strongyloides stercoralis. ¿Y será que es la única especie que puede infectar al humano? Con seguridad. No, ¿verdad? Pero es la más frecuente. ¿Por qué? Porque es el humano el reservorio para esa especie, para enterobios vermiculares. Existen otras especies e incluso algunas de ellas ya se han visto relacionados con casos de infecciones en humanos, pero no tienen al ser humano como el huésped o como el reservorio, ¿verdad? Como el reservorio principal. Recordando que la estrongiloidiasis producida por Strongyloides stercoralis es la hembra partenogénica. ¿Qué significa partenogénica? ¿Ven que necesitamos lo anterior? Partenogénica significa que no necesita el macho para poder ser fecundada, y que a pesar de que no necesita el macho, bien femenina, ¿verdad? Bien, entonces no necesita el macho para ser fecundada, va a producir huevecillos. De hecho, es la hembra el único adulto que se ubica a nivel de ¿qué parte del intestino? ¿En qué intestino? En el intestino delgado, en el duodeno y en el yeyuno.
¿verdad? Es ella, eso significa partenogénica. Entonces va a dar lugar a la producción de huevecillos a nivel del duodeno y el yeyuno, ¿verdad? Por lo tanto, esos huevecillos, ¿verdad?, que van a tener que pasar al suelo, van a salir por ¿dónde? Los huevecillos van a salir por las heces. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Para qué? Para caer a el suelo, en donde en el suelo van a producir o van a desarrollar, mejor dicho, o se van a convertir en la forma infectante. ¿Cuál es la forma infectante en esta parasitosis? Larva filariforme o L3, ¿verdad? Entonces es por esa característica que los huevecillos necesitan llegar hasta el, ¿cómo se llama?, hacia el suelo y eclosionar en el suelo, se conocen con el nombre de geohelmintos. ¡Ay, qué les pasa! ¿Qué les pasa? Miren, yo les traigo allí un poquito de repaso porque necesitamos ponernos en contexto, se llama eso. Por lo tanto, yo les sugiero que para todas las clases que vengan aquí se pongan en contexto con las clases del ciclo anterior. Entonces, reservorio humano, ¿qué otro reservorio sería para estrongiloidiasis, además del humano? El suelo, ¿verdad? El suelo contaminado, los suelos húmedos, los suelos que tienen las condiciones adecuadas, ¿verdad? La vía de entrada principal, pues a nivel de la piel principalmente, ¿verdad? Esa es su vía de entrada. ¿Y quién es la que va a entrar a través de la piel? Pues la larva infectante, la larva L3, la rhabditoide, perdón, la larva filariforme, estoy igual, ¿verdad? Entonces la vía de entrada principalmente la piel. El hábitat final, ya lo dije, en el humano es el intestino delgado, ¿verdad? Y la transmisión principalmente, ¿cómo se realiza la transmisión de este nemátodo? Pues a través del contacto con la tierra, ¿verdad? A través del contacto con la tierra podemos también autoinfectarnos, ¿verdad? Puede haber una autoinfección. Recuérdense que existen en este nemátodo, existen 3 ciclos de vida: el ciclo de vida directo, el ciclo de vida indirecto y el ciclo de la autoinfección. Debido a esa característica que es importante que se presenta en este nemátodo, es que es una parasitosis que ha prevalecido o que prevalece en el ser humano durante mucho tiempo. Entonces, son características que nosotros debemos recordar. No voy a mencionar más porque esto es un poquito más de lo mismo. Nuevamente, los 3 ciclos de vida que la hacen prevalecer con infecciones, sobre todo de tipo intestinal. Las lesiones provocadas, los factores de patogenia. Recuérdense que no es lo mismo los factores de patogenia que los factores de virulencia, ¿verdad? Entonces, los factores de patogenia relacionados con Strongyloides estercoralis para causar lesión están relacionados con la penetración de la forma infectiva en el huésped, o sea, la penetración de la larva filariforme L3 en el huésped. También su migración durante la fase pulmonar es otro factor de patogenia, la invasión, la permanencia y multiplicación en la mucosa del intestino, sobre todo de los adultos o de la hembra adulta, y las localizaciones ectópicas. ¿Qué son las localizaciones ectópicas? Pues las localizaciones en la piel, sobre todo, ¿verdad? En la piel, y vamos a ver en la superficie, pero no tanto en la superficie, sino que debajo de la piel. Entonces vamos a comenzar con el primer mecanismo de patogenicidad o de patogenia en la piel, como dijimos, la penetración principalmente de la forma de la larva filariforme, que va a penetrar lo que es la piel de los interdigitales de los pies, ¿verdad? Cuando las personas se ponen en contacto con tierra contaminada. Entonces,
esta penetración es facilitada por la secreción de una enzima o de enzimas como es la metaloproteinasa. La metaloproteinasa que secreta la larva lo que hace es que degrada la elastasa de la piel y por lo tanto se facilita la penetración de esta larva, de la larva filariforme a través de la piel. Entonces la larva lo que busca es alcanzar un capilar sanguíneo. ¿Para qué? Para luego que ha alcanzado el capilar sanguíneo llegar hasta lo que es el pulmón, ¿verdad? Entonces el ingreso de esta larva filariforme causa un eritema pruriginoso a nivel de lo que es la piel por donde ella penetra, es decir que causa prurito, causa una leve edema, leve, no muy fuerte, una pequeña inflamación y además puede causar, como causa prurito, entonces el paciente se puede rascar y puede producirse la misma persona escoriaciones, o sea, rasgaduras en donde ha penetrado y estas escoriaciones se pueden contaminar secundariamente con bacterias. Además, la larva filariforme puede perder el curso del capilar sanguíneo, es decir, que no encuentra ese capilar sanguíneo y lo que sucede es que repta o vaga por la piel, ¿verdad? La piel ¿cómo se llama? Del pie. Y al reptar lo hace de esta forma, debajo de la piel, ¿verdad? Y se desplaza o en forma lineal o en forma serpentiginosa. Entonces, este signo que es patoneumónico lo podemos encontrar en la fase aguda de la estrongiloidiasis, ¿verdad? Cuando se inicia el proceso, ¿verdad? El proceso de infección, o lo podemos encontrar también en la fase crónica. En la fase crónica no lo vamos a encontrar en los pies, en la piel de los pies o por donde haya penetrado, sino que en la fase crónica lo vamos a encontrar sobre todo a nivel de los glúteos. ¿Por qué? Porque se relaciona con procesos de autoinfección. Entonces la larva L3 filariforme se va a desplazar en la piel, miren cómo está aquí, ¿verdad? En la piel de los glúteos, en la parte de abajo, no superficialmente, no va a estar en la superficie, sino en la parte de abajo de la piel y va a producir estas lesiones. En el caso de estrongiloidiasis, de estrongiloides stercoralis, esta forma de ¿cómo se llama?, de movimiento de la larva tiene el nombre característico especial que se conoce como larva currens, ¿verdad? No solo este nemátodo puede producir este fenómeno, pero en este nemátodo se denomina de esa manera, larva currens. Entonces, una vez que ha penetrado la piel por la circulación, llega hasta los pulmones, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese ciclo? El ciclo de Loos, ¿verdad? Entonces, al llegar a los pulmones, lo que va a hacer es que va a atravesar la pared endotelial y luego va a romper la pared del endotelio. ¿Para qué? Para caer a nivel o para entrar por los alveolos y subir posteriormente por los bronquios hasta llegar a
la tráquea. Pero todo el hecho de que la larva rompa y penetre en este lugar va a producir un tipo de inflamación, ¿verdad? O va a producir un fenómeno inflamatorio, y entonces a ese nivel lo que sucede es que se engrosan los tabiques, tanto alveolares, tanto de los alveolos como también de los bronquios, y también va a haber la presencia de una respuesta celular. ¿De qué tipo? Pues como es un nemátodo, va a llegar o se va a producir una respuesta con eosinófilos. Entonces puede haber la presencia de una eosinofilia, ¿verdad? La intensidad de estas lesiones va a depender de la cantidad de larvas que hayan penetrado, y por lo general, como no penetran la gran cantidad de larvas, entonces lo que sucede es que esa manifestación pulmonar pasa desapercibida. Pero en algunos casos, en algunos pacientes, se puede presentar esa inflamación aguda mucho más fuerte y producir el síndrome de Loeffler. El síndrome de Loeffler está caracterizado por la presencia de eosinófilos, el número de eosinófilos aumentados a nivel de lo que son las vías respiratorias o a nivel de la base del pulmón. Entonces, algunos pacientes lo pueden presentar, y eso va a depender de la reacción que presente cada quien, ¿verdad? No todos reaccionamos fisiológicamente de la misma manera. Entonces, hay personas que reaccionan con mucha mayor intensidad a la presencia de ese cuerpo extraño. Y para otras personas, pues ese va a ser un evento que pasa transitoriamente o que pasa rápidamente. Con ciertas características fisiológicas, sí, porque la eosinofilia siempre se puede presentar, porque hay un fenómeno de inflamación aguda, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nosotros que en los casos más severos se van a producir aquí casos, por ejemplo, en los pacientes de broncoespasmos, de bronconeumonía, o también puede producirse en algunos pacientes asma. ¿Y cuándo son los casos más severos? Cuando el parásito, la larva, no sale de allí, no sale del pulmón rápidamente, y por lo tanto la larva L3 va a mudar consecutivamente hasta 2 mudas para producir, inclusive en algunos casos se desarrolla aquí a ese nivel adultos. Entonces, imagínense ustedes un caso de esa manera, de esa magnitud. Esto se relaciona, esa gravedad de los casos se relacionan ¿con qué? ¿Con qué creen que se relaciona en el paciente? ¿Un paciente inmunocompetente creen que va a llegar a ese nivel? ¿Va a permitir? Del estado inmunológico del paciente, ¿verdad? De eso depende, aunque no son, como les dije al principio, no es que sea una gran carga parasitaria que se recibe, o sea, la infección con las larvas no es tan grande, pero el hecho de lo que dijo el compañero, los casos se agravan cuando el estado inmunológico del paciente no es el adecuado. Por ejemplo, cuando hablamos de pacientes inmunodeprimidos con enfermedades tales como VIH, ¿verdad? Con enfermedades tales como una leucemia, ¿verdad? Entonces, estas enfermedades que están debilitando al paciente o que lo están haciendo inmunocomprometido se relacionan sobre todo con esos casos severos. En los casos donde el paciente es inmunocompetente, como nosotros, entonces se realiza el ciclo ¿de qué? De los
y la larva cae a la tráquea, de la tráquea va a bajar al estómago, pasa al intestino y en el intestino va a mudar para producir los adultos. Y entonces se va a producir, vamos a ver nosotros, la hembra adulta, y entonces se va a desarrollar esa hembra adulta para que ella pueda producir los huevecillos y perpetuar el ciclo, ¿verdad? Perpetuar el ciclo de estrongiloides. Pero ¿qué sucede? Las larvas pueden llegar o llegan de hecho a lo que es el intestino delgado, y en el intestino delgado las larvas lo que hacen es que se unen. ¿Qué son estas? ¿Qué creen que son? Esta es la larva y estas son microvellosidades, ¿correcto? Entonces, las larvas se unen a las microvellosidades y al unirse a las microvellosidades, ¿qué va a suceder? Según enfermedades transmisibles 1, ¿qué va a suceder con esas microvellosidades? Va a aumentar el peristaltismo, porque hay un objeto extraño. Ven que si aplicamos lo que vimos anteriormente, aumenta el peristaltismo porque es un mecanismo de defensa innato. Entonces quiere deshacerse de esa larva que está acá. Aumenta el peristaltismo, aumenta el fluido intestinal, o sea, le puede dar diarrea al paciente, y además de eso se puede producir el síndrome de mala absorción, ¿verdad? Entonces eso es cuando las larvas llegan, y si hay en gran cantidad pues se puede producir inclusive todo eso. Ahora bien, esas larvas van a mudar y van a producir el adulto, la adulta partenogénica. Esa hembra por naturaleza tiene la capacidad de penetrar la mucosa del intestino delgado. ¿Para qué? ¿Para qué les explicaron en enfermedades transmisibles 1? Esta señora sí que pregunta, ¿verdad? Porque no nos podemos desligar de lo que ya aprendimos. Para oviposicionar. ¿Qué significa eso? Para poner los huevecillos, ¿verdad? Entonces tiene que penetrar un poco la mucosa para poner los huevecillos, y al poner esos huevecillos entonces hay un fenómeno de inflamación. Entonces esas hembras adentro de la mucosa intestinal poniendo los huevecillos pueden producir una inflamación catarral en la mucosa intestinal. ¿Y qué significa que produzcan una inflamación catarral? Pues que hay pérdida del tono de la pared intestinal. Al perder el tono de la pared intestinal, ¿qué se va a producir? Se van a producir signos y síntomas, tales como hay producción de gases o de gas, ¿verdad? Hay producción también incluso de diarrea, de moco abundante, hay descamación del epitelio de la pared intestinal, ¿verdad? Entonces, todos esos signos y síntomas se relacionan con casos no muy severos, o sea, casos moderados de infección. Eso le puede producir a un paciente que sea inmunocompetente, ¿verdad? Pero en los casos más intensos o en los casos de parasitismo más intenso, vamos a ver que las larvas pueden diseminarse por todo lo que es la mucosa, tanto del intestino delgado como del intestino grueso. ¿Y qué van a producir? Pueden producir necrosis de esa mucosa. Al producir necrosis también pues se producen ulceraciones, y las ulceraciones, ¿qué es lo que van a hacer? Pueden confluir de tal manera que pueden atravesar o pueden romper la pared de la mucosa, y ¿cómo se llama? Las larvas pueden llegar hasta lo que es el peritoneo, ¿verdad? Y alcanzar el sistema sanguíneo y producir una enfermedad sistémica. Entonces ahí vienen
complicaciones. Eso es en los casos más intensos. ¿Con qué se van a relacionar los casos más intensos, además de la alta parasitemia? ¿Con qué se van a relacionar esos casos más intensos? Esa invasión de la mucosa, tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Imagínense ustedes todo eso infectado, lleno de larvas. ¿Con qué se va a relacionar? Además de la alta parasitemia, con el sistema inmune, con pacientes que son inmunodeprimidos o pacientes que tienen inmunodeficiencias, ¿verdad? Que no es lo mismo. Entonces, vemos que estas son los mecanismos de patogenicidad. Más un poquito acerca de esos casos más severos. En los casos más severos, en este tipo de examen, por ejemplo, en una endoscopía duodenal, se puede observar que hay, en este caso, en el 1, hay edema inflamatorio que se suma con fibrosis y alteraciones de las submucosas. Hay atrofia muscular del duodeno y del yeyuno. El tubo digestivo se vuelve liso, pierde los pliegues por la inflamación intensa que existe, y entonces se vuelve rígido. Eso puede suceder en los casos más intensos. Luego del tratamiento con ivermectina, el mismo paciente, ¿verdad? Esta es una endoscopía de un paciente que tenía un caso grave de lesión intestinal por estrongiloides estercoralis. Entonces, luego de ese tratamiento, nuevamente la endoscopía, y se puede ver cómo en ese tubo digestivo ha disminuido considerablemente o notablemente la inflamación o el edema, y aparecen nuevamente los pliegues, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que sí pueden existir casos muy graves de estrongiloidiasis intestinal, ¿verdad? Sobre todo la incidencia de esta enfermedad se relaciona con los casos de inmunosupresión en los pacientes. Eso aumenta la incidencia. ¿Qué complicaciones pueden existir, verdad? Sobre todo a nivel de lo que es la estrongiloidiasis intestinal, pues la infección sistémica secundaria por bacterias gram negativas, sobre todo, ¿verdad? Puede haber una septicemia en esos pacientes, en los pacientes muy graves, afectación también del sistema nervioso central cuando esas bacterias llegan a este sitio, y producir meningitis bacteriana en los pacientes. Y esos pacientes, sobre todo pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos, pueden morir por estas complicaciones por estrongiloidiasis intestinal, ¿verdad? Bueno, veamos las formas clínicas que se producen. Ay, ¿a dónde está? Aquí. Hoy no le dije que me hiciera el favor. Me lo toma hasta las 9. Por favor, 5 para las 9. Entonces, dentro de las formas clínicas, las he descrito un poquito, pero no tan tácitamente como lo vamos a ver ahorita, en la patogenia, o sea, en las explicaciones anteriores. Pero ahora vamos a resumir las formas clínicas. La forma más frecuente de estrongiloidiasis intestinal es la sintomática, y esta se produce sobre todo en pacientes inmunocompetentes. Se estima que el 50% de la estrongiloidiasis intestinal es producida en pacientes inmunocompetentes y no produce mayor síntoma, ¿verdad? No produce síntomas. Incluso este tipo de personas hacen que perpetúe la infección. ¿Por qué? Porque están autocontaminándose y también pueden contaminar a las otras personas.
Otra forma clínica es la forma sintomática. Esta sí nos puede producir o nos produce ya síntomas y está relacionada la forma sintomática con el punto anatómico en donde se encuentra el parásito y además con la intensidad de la infección. ¿En dónde se produce la infección sintomática o en quiénes se produce la infección sintomática? También se puede producir en pacientes inmunocompetentes, ¿verdad? En pacientes inmunocompetentes puede haber, por ejemplo, lesiones cutáneas como la dermatitis o el eritema pruriginoso, o sea, la larva Currens puede producirse, es un ¿cómo se llama? Una forma clínica en los pacientes, ¿verdad? Y en los pacientes más graves vamos a ver nosotros, o en las lesiones cutáneas crónicas, pueden llegar estos pacientes a adolecer de púrpura, de eritrodermia o de angiodermia. Sobre todo pacientes crónicos. ¿Qué está sucediendo con esos pacientes crónicos? Pues que aunque sean inmunocompetentes, existe un momento en donde hay un quiebre en su respuesta inmunológica y por lo tanto el parásito gana esa competencia, ¿verdad? Hasta producir o hasta perpetuar la infección y producir esas formas crónicas. ¿Me doy a comprender? Sí, es que los veo que están con los ojitos allí todos, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que dentro de las formas asintomáticas también pueden haber cuadros de invasión pulmonar, ya también lo había dicho, ¿verdad? Y en la invasión pulmonar, en los casos más graves, se puede producir neumonitis, ¿verdad? Puede producirse una neumonitis, incluso bronquitis, ¿verdad? Se relaciona mucho la neumonitis, ¿verdad? En los casos más graves y también bronquitis. Y a nivel de las lesiones intestinales o los cuadros clínicos, la lesión intestinal crónica se puede producir duodenitis y eosinofilia, ¿verdad? La eosinofilia. De hecho, vean que no solo cuando se está diagnosticando esta enfermedad y se sospecha de ella, no solo se echa mano de los exámenes coproparasitológicos o de los exámenes de concentración. El médico debe de ver un poquito más allá y entonces para detectar cuadros crónicos intestinales por estrongiloidiasis puede echar mano de un examen que se llama el hemograma completo. ¿Ustedes saben qué es eso? Ya les han hecho un hemograma completo. En el hemograma completo se ve, además de la serie eritrocitaria, leucocitaria y todo lo que se refiere a los volúmenes de sangre, entonces se lee todo eso, por eso se llama hemograma completo. Y para el cuadro clínico de la estrongiloidiasis intestinal crónica, entonces vamos a encontrar en un hemograma completo una leucocitosis, o sea, los leucocitos elevados, pero le van a reportar y les tiene que llamar la atención que los leucocitos que van a estar aumentados, ¿cuáles van a ser? Los eosinófilos. Hay una eosinofilia. La eosinofilia está presente en el 60% del cuadro clínico intestinal crónico de la estrongiloidiasis. Entonces tenemos que echar mano de uno y de otro examen, relacionar lo que son los resultados del laboratorio y también la sintomatología del paciente. No se acostumbren, por favor, a hacer en el futuro médicos que si no tienen el laboratorio no diagnostican. Eso es lo peor. La gente no le va a tener fe. Y lo dice alguien que no tiene fe al médico, que vamos a hacer el examen primero. Primero ausculten, primero pregunten, ausculten, véanle la cara, díganle qué tiene, que cómo se siente. ¿Ustedes por qué creen que yo les pregunto aquí, cómo están?
¿Por qué? Porque algunos vienen malhumorados, otros no, vienen con sueño, y eso por lo menos nos despertó. Nos pregunta lo mismo, pero por lo menos nos despertó. Pues lo mismo el paciente. Si usted le pregunta y lo ve a la cara, y lo digo por experiencia propia, si me pregunta, me ve a los ojos, me ve a la cara, entonces digo yo, comenzó bien. Conmigo comenzó bien. Y cuando ya me ausculta, ¡ay, es excelente! ¿Verdad? Entonces, las otras formas clínicas. Ahora veamos el otro lado de la moneda, que son para los pacientes inmunodeficientes, ¿verdad? Las formas clínicas en inmunodeficientes están relacionadas sobre todo con el cuadro de autoinfección. Hay que ir al libro o al cuaderno para recordar qué es esto, ¿verdad? La autoinfección puede ser producida por un fenómeno de hiperinfección, ¿verdad? Y esa hiperinfección relacionada con las inmunodeficiencias. Entonces, en un fenómeno o en un cuadro de hiperinfección se pueden originar varios síndromes, ¿verdad? Y dentro de ellos vamos a ver el síndrome o síndrome pulmonar, produciendo estrongiloidiasis pulmonar, ¿verdad? Aquí podemos ver bien franco por ejemplo, un cuadro clínico del síndrome de Loeffler o eosinofilia difusa, que es sinónimo a el síndrome de Loeffler, ¿verdad? En este tipo de pacientes. Los parásitos adultos, que es lo que les decía, en estos pacientes puede desarrollarse el parásito, puede llegar la larva y convertirse hasta parásito adulto y producir en estas personas inmunodeficientes bronquitis, bronconeumonía, disnea, hemoptisis, intensa expectoración. ¿Con qué cuadro puede relacionarse esta estrongiloidiasis pulmonar? Pues con una tuberculosis. Entonces, ¿qué sucede? Allí van a echar mano del laboratorio. ¿Para qué laboratorio? Cuando el reporte, ¿en qué muestra va a reportar? ¿En qué tipo de muestra van a dejar ustedes esa investigación? En esputo. Yo dije al principio que la forma clínica más frecuente de estrongiloidiasis es la intestinal, pero no es la única, y sobre todo en inmunodeficientes. Pues ustedes en esputo, ahí van a echar mano del laboratorio, y el laboratorio sí va a decir, va a reportar lo que observa. Se observa larvas, se observa sobre todo larvas del parásito que están buscando, o si se observan bacillus, ¿verdad? Entonces tienen que dejar una y otro examen. Tenemos que saber, jóvenes, para poder llegar al hospital. Entonces, ¿qué sucede? Con los pacientes inmunodeficientes, el uso de corticosteroides aumenta la infección o agrava la infección. Ojo con esto, ¿verdad? Ahora, ese es el síndrome pulmonar. Veamos, en los pacientes inmunodeficientes puede producirse un síndrome gastrointestinal por invasión masiva, ya la vimos, ¿verdad? Anteriormente pueden haber síntomas digestivos acentuados, como por ejemplo dolor abdominal, incluso dolor epigástrico, anorexia, náusea, vómito y síndrome de mala absorción también, ¿verdad? Y todo relacionado con la inmunodeficiencia, que hace que esa parasitemia aumente. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada respuesta, ¿verdad? Parte del síndrome gastrointestinal en inmunodeficientes también encontramos la duodenitis crónica, ¿verdad? El hilio paralítico, obstrucción intestinal también en esos pacientes, hemorragia, peritonitis. Vean ustedes todo lo que puede producir ese estrongiloides estercoralis, que en un paciente inmunocompetente es casi inocuo.
Lo único que se nos puede perpetuar la infección, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En esos pacientes inmunodeficientes, sobre todo, hay afectación, hay diseminación del parásito a través de los ganglios linfáticos hacia otras vías, hacia otros órganos, como por ejemplo hacia el hígado, en donde puede haber hepatitis granulomatosa, puede haber también afectación del riñón, corazón, páncreas, tiroides. Vean ustedes cómo se puede diseminar. A un paciente inmunodeficiente, una estrongiloidiasis, que para un paciente inmunocompetente es casi inocua, que puede pasar asintomática, a él lo puede matar. Entonces hay que tener cuidado con esos pacientes. Entonces, ¿qué aumenta la incidencia? ¿Qué factor aumenta la incidencia en la estrongiloidiasis? La inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia aumenta la incidencia. ¿Y qué es la incidencia, jóvenes, de una enfermedad? ¿Ah? Que aumenten los nuevos casos clínicos de una enfermedad confirmados, esa es la incidencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo diagnosticamos la estrongiloidiasis? Depende de dónde esté ubicado, ¿verdad? Entonces, si es una estrongiloidiasis a nivel del intestino, pues utilizamos o podemos utilizar el examen coprológico directo. En el examen coprológico directo, ¿qué otro nombre recibe? Examen general de heces. Es el examen que ustedes hicieron allá abajo, que no les gustaba, por cierto, hacerlo. Ay, no, decían, pero ese simple examen sencillo, barato, nos puede dar el diagnóstico. Pero vean ustedes que ese examen coprológico directo tiene una baja sensibilidad, podríamos decir, entre 0 a 52%. ¿Qué estadio vamos a observar o qué estadio se nos va a reportar en un examen directo de heces? ¿Qué estadio? Bueno, el examen coprológico directo puede también aumentar la sensibilidad cuando se utilizan exámenes de concentración. Dentro de los exámenes de concentración para heces tenemos uno que es bastante eficaz por su sensibilidad aumentada. Vean sobre el examen coprológico, que es entre 13 a 55%. Esa es la sensibilidad de ese examen de concentración de heces. Nosotros nunca lo hemos hecho, espero que ustedes lo realicen en esta nueva fase, ¿verdad? De esta nueva materia. Entonces, si nosotros unimos estos dos, tanto el examen coprológico como el examen de concentración, para ese, vamos a ver que esa sensibilidad va a aumentar para el diagnóstico. Otra técnica que también es una técnica de examen de concentración de heces es la técnica de Biermann. Tiene mucha más sensibilidad que este formol éter, pero el examen que es el gold estándar, o sea, la técnica que es mejor para el diagnóstico de la estrongiloidiasis intestinal, porque vean ustedes, la sensibilidad va desde el 78 al 100%. ¿Cuándo cambia esa sensibilidad? Cuando hacemos exámenes seriados, ¿verdad? O cuando, solicitamos exámenes seriados, del 78 hasta el 100%, unos 3 exámenes seriados en diferentes días. Lastimosamente, este tipo de exámenes en el laboratorio, en los laboratorios públicos, no los realizan. Generalmente los pueden ustedes solicitar a laboratorios privados o a laboratorios de referencia, y este que es el gold estándar es este que está aquí abajito, es el aislamiento de las larvas L3 en placa, en agar nutritivo y no nutritivo, exactamente como ustedes lo ven acá.
Se cultiva la muestra de heces en el agar nutritivo y posteriormente alrededor de unas 48 horas si existen larvas rhabditoides en las heces, vamos a ver nosotros que van estas a mudar hasta larvas filariformes en el medio porque se les dan las condiciones adecuadas, y lo mejor que en la placa la persona que realiza el examen incluso puede observar el fenómeno de reptación o de movimiento de las larvas, ¿verdad? Además de eso, les decía, podemos hacer mano de los exámenes coprológicos o coproparasitológicos, podemos echar mano de otro tipo de examen como es el examen de esputo y también el hemograma completo para poder, detectar la eosinofilia, ¿verdad? Y también existen pruebas inmunológicas para poder ayudarnos del diagnóstico, no hacer el diagnóstico con estas, sino las pruebas inmunológicas. Dentro de estas tenemos IFI, ELISA e inmunotransferencia. ELISA es uno de los más utilizados dentro de las pruebas serológicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque utiliza antígenos de larvas L3. Entonces, lo que se determina en las pruebas inmunológicas es la respuesta del paciente. ¿Y qué tipo de respuesta o qué tipo de anticuerpos? La respuesta humoral. ¿Y qué tipo de anticuerpos vamos a estar esperando que nos reporten? De todo lo que he hablado, ustedes me tendrían que estar contestando. Pues depende de la fase, ¿verdad? Si es fase aguda, inmunoglobulina M. Y si es una fase de una enfermedad más crónica, inmunoglobulina G, ¿verdad? O si estamos en esta transición entre aguda a crónica, entonces la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Para que nos reporten la inmunoglobulina E, tenemos que solicitarla específicamente y es un test especial y un poquito más caro que lo que es ELISA. Entonces, en las pruebas inmunológicas o serológicas, vamos a ver que ELISA es el más utilizado. Y actualmente, pues podemos utilizar también pruebas moleculares. No es lo mismo la prueba molecular que la prueba inmunológica o prueba serológica. No, ¿verdad? En la prueba serológica me van a determinar lo que es la respuesta humoral por anticuerpos, y en las pruebas moleculares como PCR voy a aislar, voy a separar lo que es el material genético de la larva o del parásito que yo ando buscando. Entonces podemos utilizar PCR en tiempo real. Ahora se ha vuelto económica. ¿Por qué? Porque como se tiró para todo lo de COVID, entonces PCR bajó el precio. Bendito Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, porque lo podemos utilizar para diferentes diagnósticos. ¿Cuánto me faltará? 10. ¡Ay! Y me falta todo. ¡Ay, Señor! Es que me falta la siguiente. Bueno. Miren, vamos a ver de la epidemiología de la estrongiloidiasis. Voy a hacer así como bien rapidita y les voy a dejar enterobios a ustedes, pero para que me consulten también en mi cubículo, ¿les parece? Porque ellos ya no me van a dar más tiempo que se me fue en estrongiloidiasis, pero yo sabía, pero es importante. Entonces, los dos géneros, las dos del género estrongiloides, tenemos nosotros que existen alrededor de 50 especies, pero solo 2 pueden infectar al humano. La que ya dijimos, estrongiloides stercoralis, que el huésped es el humano definitivo, ¿verdad? Y tenemos otra especie que puede infectar al humano también, que es estrongiloides fuleborni. Esta especie es típica, es característica. El huésped principal son los primates, sobre todo los simios. Y en África y en Asia, en el sudeste de Asia, ya se vieron casos,
¿verdad?, en humanos por esta especie. Entonces, actualmente, como vivimos, ¿verdad?, no podemos menospreciar o dejar afuera la otra especie si ya ha habido en algunos continentes y en algunos países infección en el humano por esta especie, ¿verdad? Entonces, la infección por Strongyloides stercoralis, en nuestro medio tenemos a Strongyloides stercoralis como agente causal de la estrongiloidiasis, gracias a Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver que la infección por este Strongyloides stercoralis es cosmopolita, es decir, que se encuentra distribuida en todas partes del mundo. Inclusive antes se creía que en los países industrializados no existían casos, y sí, y ahora con las migraciones humanas pues es mucho más. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos volvemos reservorios de las infecciones crónicas y están llegando esas infecciones a estos países industrializados, y sí existen infecciones en ellos, ¿verdad? Entonces, se cree que dentro de la prevalencia de esta enfermedad, de la estrongiloidiasis, en el mundo hay de 30 a 100 millones de personas infectadas. Pero déjenme decirles que no es un dato tan fidedigno. ¿Por qué? Porque como la mayoría de parasitosis intestinales, las nematodosis no son de obligación para reportarlas. Entonces hay una subestimación, ¿verdad? Están subestimadas, ojo con eso. Pero vean ustedes que en el mapa mundi existen países en donde hay hiperendemia, es decir, que el parásito permanece con casos constantes de infecciones en humanos y se vuelven hiperendémicos con casos mayores al 10%, ¿verdad? Veamos aquí, importante, la prevalencia es más alta en adultos que en niños, ¿verdad? Tal vez probablemente por esa subestimación. Eso hace también que sea más prevalente. ¿Y por qué? Porque el adulto también se pone en contacto más con el parásito. Entonces la prevalencia más alta en el caso de la estrongiloidiasis en adultos que en niños. Y la incidencia, que pregunté por aquí, pues está asociada a enfermedades autoinmunes y debilitantes. Y eso es importante que lo tomen en cuenta. No es lo mismo prevalencia que incidencia, ¿verdad? Me van a buscar yo creo que ya se lo dieron. Vamos a ver nosotros qué me interesa más de aquí. Grupos de alto riesgo de infección, ¿quiénes van a ser? Los inmunodeficientes y los inmunocomprometidos, y también personas como por ejemplo los alcohólicos tienen alta predisposición por la estrongiloidiasis intestinal, ¿verdad? Y la cronicidad y la recurrencia está explicada por los ciclos de vida que tiene el parásito. Esa gran cantidad de ciclos de vida que tiene el parásito es una forma de defenderse el parásito y perpetuar la infección en el humano y que no muera, que no desaparezca. Los parásitos, las bacterias, los virus, todo microorganismo que nos infecte, lo que está pretendiendo es que el ciclo se perpetúe, que el microorganismo no desaparezca, ¿verdad? Veamos entonces el hábito, por ejemplo, de defecar en las calles. Esto lo hemos visto. Uno hasta evade, por allá por el Hospital Rosales, antes que había mucha gente, muchos indigentes que se quedaban a dormir por ahí, uno tenía, y donde estaba maternidad antes, que ahora va a ser el nuevo Hospital Escuela del Rosales, por allí cuando yo trabajaba y estudiaba, yo tenía que ir,
y con tacones y con la cartera no se imaginan, ¿verdad? Entonces sí, era difícil, ¿verdad? Pero nunca caí, nunca los pisé, ¿verdad? Entonces, veamos nosotros que en las colonias suburbanas y marginales carentes de servicios sanitarios básicos, el defecar en la calle y en los solares vacíos propicia la transmisión. Y a nivel, por ejemplo, de ¿cómo se llama? De la parte rural, del área rural, el hábito de defecar en los corrales y al aire libre también aumenta el factor de riesgo de estrongiloidiasis, y eso existe en nuestro país. Hay gente allá en la parte rural que todavía va al cafetal, ¿verdad? Y en los cafetales, ¿quiénes entran al final del año? Los cortadores. Y los cortadores llevan a los niños, y los niños juegan en aquellos ¿cómo se llama? Lugares en donde las personas han defecado, ¿verdad? Entonces, ese es un ciclo de vida. Las medidas de prevención, el uso de calzado, el uso de guantes en individuos que manipulan tierra, por ejemplo, programas de saneamiento ambiental muy importantes, y depende de ustedes también, que van a ser futuros profesionales, educación en salud, que logren mejorar los hábitos higiénicos de las personas, provisión de agua potable, eliminación adecuada de las excretas, evitar la defecación al aire libre y mejorar la infraestructura sanitaria. O sea que esta enfermedad se relaciona con factores socioeconómicos también. ¿Y cómo lo van a cambiar? Cuando ustedes sean presidentes. Ya no tengo tiempo para enterobiasis, licenciado. Y entonces, ¿qué hago? ¿Paso un articulito? ¿Un artículo? Sí, está fácil el artículo, y esto es de lo más fácil que hay. ¿Por qué? Las diapos. No, las diapos no, porque vaya resumido. Miren, ve. No, hombre, que lean el artículo, ve. Y me quedó, y por cualquier cosa, por eso cambié los factores. Dije yo, no me vaya a alcanzar, hablo mucho lo que pasa, ¿verdad? Entonces les voy a pasar un artículo que está bien bonito. Solo decirles algo, que la enterobiasis no es una geohelmintiasis, que recuerden eso, ¿verdad? Que es una nematodosis, sí, pero que no es una geohelmintiasis. Y ustedes lo van a... ¿Qué me dice? Perdón. A ver. Correcto. Y en el artículo que yo se los voy a pasar, que está muy bonito, entonces ustedes van a descubrirlo. No cae a la tierra para madurar. No necesita el ciclo X. En cambio, el anterior sí. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda, estoy a la orden. Conocen dónde estoy.